hacer el examen y vendría solo la primera unidad, todo lo que es el estado sólido. La parte de gases, bueno, así lo vamos a dejar para la siguiente evaluación. ¿Sí? Entonces, bueno, déjenme ver si nos queda. Se aplica sobre todo cuando tenemos mezcla de gases. Dado que, bueno, Dalton se conoce como la ley de Dalton de las presiones parciales. Y en esta ley se establece que la presión de una mezcla de gases será igual a la suma algebraica de las presiones parciales del gas en la mezcla a temperatura constante. Entonces aquí, cuando se tiene una mezcla de gases en un recipiente a temperatura constante, la presión total que se ejerce en el recipiente pues es la originada por la presión que ejerce cada uno de estos componentes. Matemáticamente, bueno, tenemos que la suma, ¿no?, de la presión total sería la suma de la presión del componente 1 más la del componente 2 más la del componente 3 más la de los n componentes. De aquí que la presión, para calcular la presión parcial individual de cada gas, esta va a depender de su masa, de su cantidad, de la cantidad de cada gas. Así que podemos calcularla utilizando la ecuación general de los gases. Tendríamos que para el componente 1, su presión parcial serían las moles de ese componente por RT entre el volumen. Para el componente 2, la presión parcial sería las moles del componente 2 por RT entre el volumen, y así para los n componentes. Es decir, como ven, la presión es una propiedad extensiva, depende de la cantidad de material. A mayor masa, pues mayor presión; a menor masa, menor la presión. Aquí, sustituyendo cada presión parcial en la ecuación de Dalton, entonces nos quedaría que la presión total serían las moles del componente 1 por RT entre el volumen, más las moles del componente 2 por RT entre su volumen, más las moles del componente 3 por RT entre su volumen. Aquí, como R y T son constantes, el volumen también, puedo factorizarlo. Y entonces la presión total sería la suma de las moles de los componentes por RT entre el volumen. Y esa suma de componentes pues nos daría las moles totales de mezcla. Entonces la presión total en una mezcla de gases va a ser igual a las moles totales de mezcla por RT entre el volumen, cuando la temperatura es constante. ¿Okay? Dalton se cumple cuando tenemos la misma temperatura en este proceso, que no haya variación de la temperatura. Ahora aquí, bueno, vamos a numerarla como la ecuación 1. Serían ecuaciones número 2. La vamos a nombrar ecuación número 3. Ahora vamos a dividir las ecuaciones 2 y 3 para cada componente. Es decir, vamos a dividir la presión parcial entre la total. Y entonces nos quedaría que este sería igual al cociente de las moles del componente 1 por RT entre el volumen entre las moles totales por RT entre volumen. Y bueno, aquí estos términos, pues está la unidad. Y entonces me quedaría el cociente de la presión parcial entre la total igual a las moles del componente 1 entre las moles totales. Este cociente de moles, ¿verdad?, se conoce como la fracción mol. Si ese cociente de moles yo lo multiplico por 100, tendría un % mol, ¿no? Entonces la fracción mol por 100 es igual a el
por ciento mol. Esto es importante. Generalmente cuando tenemos mezclas de gases, la composición de los gases siempre viene en porcentaje. ¿Sí? Por ejemplo, el aire. Sabemos que el aire está constituido, es una mezcla de ¿qué gases? En el aire tengo oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, xenón, radón, etc. ¿En qué proporción, en qué composición, en qué porcentaje? Por ejemplo, todos sabemos que en el aire encontramos el oxígeno. ¿En qué proporción? Se dice que está en un 21%, ¿no? Mientras que el nitrógeno está en un 79%. Entonces, aquí es importante, conocer la composición, ya sea en por ciento peso, en por ciento mol o en por ciento volumen. En el caso del aire, por ejemplo, viene dada en por ciento volumen, que sería el volumen de cada componente entre el volumen total por 100. Eso nos daría un por ciento volumen. O bien, también puedes dar la composición en por ciento peso. Entonces aquí los porcentajes, sería el peso del componente entre el peso total por 100. Nos dan los porcentajes. Sería el por ciento peso. Entonces, aquí si dividimos entre 100 el por ciento mol, tenemos la fracción mol, que la vamos a representar con la letra X. Entonces, si de la igualdad de presiones a moles despejamos a la presión parcial, esa sería igual a la presión total por el cociente de moles del componente entre moles totales. Es decir, la presión parcial será igual a la fracción molar del componente por la presión total. Y así tenemos que podemos calcular la presión parcial de cada componente si conocemos su fracción molar. La suma de las fracciones molares en una mezcla siempre nos va a dar la unidad. Muy bien, entonces estas son las ecuaciones, las numeramos. Déjenme ver, nos quedamos aquí con la ecuación 3. Aquí vamos a numerarla como 4. Aquí sería la ecuación 5. Estas ecuaciones vayan anotándolas en su formulario. Porque vamos a ver muchas fórmulas en esta parte del curso. Vamos a ver más de 60 fórmulas. Y aquí la idea no es que las memorice, sino que ahí las tenga disponibles para consultar en el formulario. Análogo a Dalton tenemos la ley de Amagat. Esta ley establece que es análoga porque aquí, Amagat nos habla en el caso de los gases para su volumen. Esta ley establece que presión constante, el volumen total de una mezcla de gases es igual a la suma algebraica de los volúmenes individuales de cada gas en la mezcla. Entonces Amagat establece que el volumen total de una mezcla será igual a la suma de los volúmenes de cada constituyente de la mezcla. Y aquí, para calcular el volumen individual de cada gas, este también va a depender de su masa. Aquí lo vemos en la ecuación general, que el volumen del gas serían las moles del gas por RT entre la presión. Y con esta ecuación general podemos calcular el volumen de todos los constituyentes de la mezcla. Entonces, sustituyendo en la ecuación de Amagat, tendríamos que el volumen total serían las moles del componente 1 por RT entre la presión, más las moles del componente 2 por RT entre la presión, más las moles del componente 3 por RT entre la presión. Y si R, T y P son constantes, entonces puedo factorizar y decir que el volumen total sería
el cociente de las moles totales por RT entre la presión. E igual que como hicimos en Dalton, dividiendo cada volumen parcial entre el volumen total, vamos a encontrar una relación muy interesante, ¿no? Donde nos quedaría, bueno, aquí, si la presión es constante, como establece la ley de Amagat, entonces nos quedaría que el volumen 1 entre el volumen total serían las moles del componente 1 por RT entre la presión, entre las moles totales por RT entre la presión. Y esto, bueno, nos da la unidad, así que nos quedaría que el volumen del componente 1 entre el volumen total sería igual a las moles del componente 1 entre las moles totales. Esta es la relación interesante. Aquí si yo multiplico por 100 ambos lados de la ecuación, tengo que el volumen parcial entre el volumen total por 100 es igual a las moles del componente 1 entre las moles totales, perdón, aquí no es 2, es moles totales. Por 100. Es decir, el porciento volumen es igual al porciento mol. ¿Sí? Con esta relación, bueno, pues con esto vamos a resolver muchos problemas. Esto nos va a ayudar nos va a evitar muchos cálculos. Es decir, que si yo tengo el porciento volumen, eso equivale a tener el porcentaje en mol. Entonces, por ejemplo, comentábamos que en el aire tenemos una composición de un 20% en volumen de oxígeno, tenemos un 79% en volumen de nitrógeno, y bueno, la diferencia, lo demás pues son otros gases, ¿no? Como el argón, criptón, dióxido de carbono, vapor de agua, etcétera. Esta composición, bueno, pues varía de un lugar a otro, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México sabemos que, bueno, además de esos gases tenemos otras sustancias que no forman parte del aire, pero en general este es el porcentaje que encontramos de oxígeno y nitrógeno. Aquí está en porcentaje volumen y eso equivaldría a tenerlo en porciento mol. Para calcular, por ejemplo, el peso molecular promedio del aire, este pues dato prácticamente es constante y usted lo puede encontrar en los libros, ¿no? Aquí se utiliza la fórmula que dice que es la fracción molar de cada componente por su peso molecular. Entonces la suma de la fracción de cada componente por su peso molecular nos daría el peso molecular promedio del aire. Aquí si conocemos el porciento volumen, tengo el porciento mol. Y dividiendo el porciento mol entre 100, tengo esta fracción mol. Entonces, si usted busca en su libro, bueno, pues va a encontrar que el peso molecular promedio del aire es de 28.8, ¿no? Este dato es importante para cuando haga problemas. Sobre todo en esta parte del tema que vamos a trabajar con mezclas de gases. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejercicio de aplicación.
Ay, bueno, aquí no tengo los ejercicios. Déjenme irme al otro archivo. Lee las presiones parciales de los gases en la mezcla. Entonces, bueno, como datos tengo pues las moles de cada componente y la presión total de mezcla. Aquí, bueno, pues puedo aplicar las ecuaciones de Dalton. Y para calcular la presión parcial de cada componente, pues eso sería igual a la fracción molar del componente por la presión total. Y la fracción molar del componente es igual al cociente de las moles del componente entre las moles totales. Las moles totales. Entonces aquí para sacar las moles totales, bueno, pues esto va a ser igual a las moles, la suma de moles de cada componente de la mezcla. En este caso sería la moles de metano más las moles de etano más las moles de propano. Sería igual a la suma de 0.31 moles más 0.25 moles más 0.29 moles. Entonces las moles totales de mezcla ya las conocemos y bueno, podemos calcular la fracción mol de cada gas y ya directamente con esta fracción mol la presión. Entonces la fracción mol del metano es igual a las moles del metano entre las moles totales.
Eso es 0.31 entre 0.85. Y así calculamos para cada componente, ¿no? La fracción molar del propano perdón, es el etano, ¿no? Y luego para el propano sería el cociente de moles de propano, que es 0.25, entre las moles totales. Y así para el propano tenemos moles de propano entre las moles totales. Muy bien, y ahora entonces para calcular la presión, pues solo multiplico cada fracción molar por la presión total. Así tenemos, pues para el metano, su presión parcial será su fracción molar por la presión total. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. Muy bien, entonces así calculamos cada presión parcial. Sí, bueno, como ven, pues está fácil, nada más un poquito laborioso, ¿no? Pero cuando tenemos todos los datos, ¿no? Sería para el siguiente gas, etano.
Muy bien, ¿cómo ve? Muy fácil, difícil, laborioso. Y se van poniendo más laboriosos cada vez los ejercicios, ¿no? Entonces, bueno, así se resolvería este ejercicio. Ya si usted quiere comprobar que está bien, bueno, pues sume sus presiones parciales y esto tendría que darle la presión total. A ver, vamos a hacer otro ejercicio. Dice, a 27 grados centígrados, 500 centímetros cúbicos de hidrógeno medidos a una presión de 400 milímetros de mercurio y 1000 centímetros cúbicos de nitrógeno medidos bajo una presión de 600 milímetros de mercurio se colocan dentro de un frasco evacuado de 2 litros de capacidad. Calcular la presión resultante. A ver, resuelva el ejercicio, por favor. Tengo como datos la temperatura, el volumen del hidrógeno, la presión del hidrógeno, el volumen del nitrógeno y la presión del nitrógeno. Y el volumen del recipiente donde se colocan los gases. Aquí, bueno, queremos calcular la presión total.
¿Sí? ¿Listo? ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le queda la presión? Aquí, bueno, podemos usar la ecuación de Dalton o también de la ecuación general, ahora referida a presiones totales de mezclas y volúmenes totales, sería igual al moles totales por RT. Ya sea que lo calcule yo con esta o bien que calcule la presión parcial de cada gas en el recipiente final y después calcule la presión total. Pues tenemos esos dos caminos, ¿no? Y bueno, se ve más directo utilizando la ecuación general. La presión total por el volumen total será igual a los moles totales por RT. Donde los moles totales, bueno, pues es la suma de las moles de hidrógeno más las moles de nitrógeno. Es decir, yo tengo inicialmente una cantidad de hidrógeno, hemos puesto por aquí más o menos el dibujito, a una cierta presión, un volumen y una presión, y luego tengo 1 litro de nitrógeno a cierta presión. Entonces aquí, ¿cuántas moles tengo de nitrógeno? ¿Cuántas moles de nitrógeno? Que sería la misma cantidad en este recipiente, ¿no? Ahora en el recipiente de 2 litros tengo las mismas moles de hidrógeno y las moles de nitrógeno. Entonces calculo las moles totales y tengo como dato el volumen total, pues podría calcular la presión total. Entonces, para calcular las moles de hidrógeno, por ejemplo, pues sería la presión de hidrógeno por el volumen de hidrógeno entre R por T. Esto es 400 milímetros de mercurio por 500 centímetros cúbicos entre 62.358 por 300 Kelvin. Aquí utilizo el valor de la constante R en unidades de milímetros de mercurio por centímetros cúbicos. Y eso me da una cantidad de moles de hidrógeno de 0.010 moles. Para el nitrógeno, bueno, pues tengo que sería el cociente de la presión de nitrógeno por el volumen de nitrógeno entre R por T. Tengo que la presión del nitrógeno son 600 milímetros de mercurio, el volumen es de 1000 centímetros cúbicos y eso nos da una cantidad de 0.032 moles. La suma de moles de nitrógeno e hidrógeno me va a dar las moles totales, que sería de 0.44276 moles. Y con ese dato, bueno, pues puedo calcular de la ecuación general la presión total, que serían las moles totales por RT entre el volumen.
Esto es las moles, 0.04276 moles por R. Aquí uso R en atmósfera al litro para no hacer conversiones, están con mi volumen en litros. Y entonces esto me da una presión total de 0.52 atmósferas, que bueno, también la puedo expresar en milímetros de mercurio. Eso sería 0.526 por 760. Serían 399.76 milímetros de mercurio. ¿Sí está bien resuelto, jóvenes? ¿Sí? ¿Ves el resultado del cociente, ¿no? De la operación? De las moles totales por R. Ajá, sí, es el mismo. Lo que pasa es que aquí está en atmósferas. Bueno, acá lo pasé a milímetros de mercurio. Y luego me salto pasos porque estar escribiendo aquí me tarda mucho, pero vamos a ponerlo para que no se nos confunda. O bien desde acá lo podría yo haber hecho utilizando datos de la constante igual como la estábamos trabajando en milímetros de mercurio, ¿no? Serían las moles totales, que es de 0.044276. Ajá, o sea, aquí también podría haberlos hecho con la constante R en milímetros de mercurio, pero el volumen de litros hay que pasarlo a centímetros cúbicos. O bien trabajar el volumen en litros y la constante R también en litros. Muy bien. A ver, vamos a ver otro. Dice, la composición de una mezcla de gases
en por ciento volumen es 30% de nitrógeno, 50% de monóxido de carbono, 15% de hidrógeno y 5% de oxígeno. Calcular la fracción mol de cada gas, así como la densidad de la mezcla a 30 grados centígrados y 2.5 atmósferas de presión. Y bien, pues como datos tengo la composición en por ciento volumen de los componentes de esta mezcla, la temperatura y la presión. Aquí para calcular la fracción mol, tenemos que la fracción mol de cada componente va a ser igual a las moles del componente entre las moles totales de mezcla. Una manera de sacarlas. Pero aquí tengo por ciento volumen. Recordemos nuestra relación de Amagat, donde dice que por ciento volumen es igual a por ciento mol. ¿No? Y para la densidad, aquí tenemos que la ecuación general de gases dice que presión por volumen es igual a N por R y por T. Y tengo que la densidad es igual a la masa peso entre el volumen. Entonces, ¿cómo llevo esta relación de gases? Aquí recordemos que las moles son el peso entre el peso molecular. Entonces sustituyo aquí en la ecuación general. Me quedaría que presión por volumen es igual a peso entre peso molecular por R por T. Aquí si paso peso molecular a la izquierda y el volumen hacia la derecha de la ecuación, va a quedar que la presión por el peso molecular es igual a peso entre volumen por RT. Y esta relación de peso entre volumen pues es la densidad, ¿no? Entonces de la ecuación general de gases puedo obtener también la densidad de los gases, que esto será igual a la presión por el peso molecular, es igual a la densidad por RT. Y aquí despejando, la densidad va a ser igual al cociente de la presión por el peso molecular entre R por T. Pero aquí en este caso, bueno, es una mezcla, entonces será el peso molecular promedio de la mezcla. Y ese peso molecular promedio de mezcla es igual a la suma de la fracción mol de cada componente por su peso molecular. Bien, pues ahí tienes para resolver este ejercicio.
¿verdad? Entonces aquí tengo que el porciento volumen es igual al porciento mol y el porciento mol es igual a las moles del componente entre las moles totales por 100. Y aquí tengo, bueno, pues que este cociente es la fracción mol. Entonces el porciento mol es igual a la fracción mol por 100. Y de ahí despejando, ¿cómo me quedaría la fracción mol del componente? La fracción mol del componente quedaría como el cociente, ¿verdad?, de el porciento mol entre 100. Luego tengo que para la densidad es la presión por el peso molecular de mezcla entre RT, y el peso molecular de mezcla pues es la suma de la fracción mol por el peso molecular de cada componente. Entonces, como tengo porciento volumen, eso equivale a tener el porciento mol de cada componente. Aquí dividiendo entre 100 este porciento mol, voy a tener la fracción mol de cada componente de la mezcla. Así para el nitrógeno tengo un 30% mol, que sería igual a 1.3 de fracción mol. Para el monóxido de carbono, dividiendo 50 entre 100, su fracción mol sería 0.5. Para el hidrógeno sería 0.15 y para el oxígeno sería 5 entre 100, me da 0.05, ¿no? Y aquí tiene la fracción mol de cada componente. Una vez que tengo la fracción mol de cada componente, y ahora voy a calcular el peso molecular promedio de la mezcla. Ese peso molecular promedio de la mezcla, bueno, pues va a ser igual a la fracción mol del nitrógeno por el peso molecular de nitrógeno, más la fracción mol del monóxido de carbono por el peso molecular del monóxido de carbono, más la fracción mol del hidrógeno por el peso molecular del hidrógeno, más la fracción mol del oxígeno por el peso molecular del oxígeno. Eso sería el peso molecular promedio de mezcla. Será la fracción mol del nitrógeno, que es 0.3, por el peso molecular del nitrógeno, que es de 28 gramos por cada mol, más la fracción mol del monóxido de carbono, que es 0.5, por el peso molecular del monóxido de carbono, que es de 28 gramos por cada mol, más la fracción mol del hidrógeno, que es 0.15, por el peso molecular del hidrógeno, que es de 2 gramos por cada mol, más la fracción mol del oxígeno, que es de 0.05, por el peso molecular del oxígeno, que es de 32 gramos por cada mol. Y eso me da un peso molecular promedio de 24.3 gramos sobre mol. Una vez que tengo el peso molecular promedio, puedo calcular la densidad, dado que como datos ya tengo la presión y la temperatura, ¿no? Entonces aquí en la ecuación de densidad podemos ver que la densidad, esta es una propiedad intrínseca, no depende de la cantidad de materia, ¿verdad? ¿De qué depende la densidad? Depende de la presión y la temperatura de un gas. Entonces, bueno, aquí sustituyendo los valores, tengo que la presión y en la que se encuentra la mezcla es de 2.5 atmósferas, la temperatura es de 303 Kelvin. Aquí tengo el dato de peso molecular y bueno, entre la constante R, en este caso en atmósferas litro, dado que la presión está en atmósferas. Y eso me da un valor de densidad de 2.44. Aquí haciendo el análisis de unidades,
Me va a quedar en unidades de gramos sobre litro. ¿Qué son unidades de densidad? Muy bien, ¿sí se entendió, jóvenes? ¿Está bien resuelto el ejercicio? Prácticamente aquí pues, lo resolvimos de manera directa porque la composición está en por ciento volumen, ¿no? La dificultad será cuando nos la den en otro dato. Por ejemplo, aquí le voy a dejar un ejercicio de tarea. Dice, el aire seco a nivel del mar tiene la siguiente composición en por ciento de volumen. Nitrógeno 78.08%, oxígeno 20.94%, argón 0.93% y dióxido de carbono 0.05%. La presión atmosférica es de una atmósfera. Calcular la presión parcial de cada gas en atmósferas y la concentración de cada gas en mol por cada litro a 0 grados centígrados. Entonces, este ejercicio, por favor, resuélvalo como tarea y lo revisamos en la siguiente clase, que sería el próximo lunes. El día viernes, pues nos vemos en el laboratorio, jóvenes ingenieros. Sí, dígame. No, para llevarlo en electrónico. Sí, no hay problema. Aquí vamos a hacer la parte experimental y la práctica 1. Y esto, aquí sí tiene que hacer algunos cálculos. Su reporte lo va a entregar, ese sí en impreso, pero ese lo va a entregar hasta que se presente a hacer la práctica 2, que sería pues, dentro de 3 semanas más o menos. Pero ahorita para esta sesión no necesita llevar nada, nada más el instructivo que le mandé de la práctica 1, pero eso lo puede llevar en electrónico. ¿Okay? Muy bien, no olviden por favor llevar su bata y bueno, pues vamos a cuidar los protocolos, ¿no? Cubrebocas, guantes y ojalá de preferencia llevar zapato de suela antiderrapante, pero bueno, ahorita no vamos a manejar mucho líquido, no hay ningún problema, nada más no vaya de tacones. Bueno. Maestra, entonces hasta que hagamos la práctica 2, ya le llamamos nosotros resuelta la práctica 1. Así es. Ok, gracias. Sí, ya aquí le voy a decir cómo sería el formato para el reporte, cómo entregaría ese reporte. Ok, gracias. Sí, de nada. Que bueno, en esta práctica, en la primera práctica, el reporte va a ser individual. Y vamos a ver si para la práctica 2 podemos trabajar ya en equipo, si no, pues seguiríamos trabajando individual. Profesor, ¿qué debe llevar el reporte? El reporte, bueno, pues va a llevar título, ¿verdad? Su objetivo, va a llevar una investigación, en la que tiene que hacer ahí una investigación teórica, el desarrollo, material y equipo que utilizó, desarrollo experimental, observaciones y conclusiones. Pero se lo anoto, le anoto para la siguiente clase cómo sería ese reporte.
Ahorita primero vamos a ir la primera sección a hacer la práctica, la segunda sección, ya después le explico cómo va el reporte. Y ese se entregaría hasta el día que va a ser la segunda práctica. Profesora, la práctica se hace a la hora de clase, ¿verdad? Sí, tenemos el laboratorio a la hora de clase. No sé si usted tiene alguna situación con sus materias anteriores. Ahí sí, No, en mi caso no. Todo está bien. sí, espero que no tenga problema, porque sí me han reportado problemas con los profesores de computación. Creo que están enojados porque les estamos quitando tiempo, pero la verdad es que no le estamos quitando tiempo. Pero bueno, si aquí en este caso no hay problema, que bueno. Muy bien. Cualquier cosa, cualquier duda que tenga, espero que no se pierda, pero si se pierde, ahí le vamos a mandar la ubicación el viernes, donde estamos en el laboratorio. Z4, planta baja. Por allá nos estaríamos viendo. ¿En qué salón, maestra? Es en el laboratorio 3 o 4. Ahí está numerado, son 4 laboratorios. Pero por ahí nos encontramos. Ok. Bueno, pues muy bien, chicos. Vamos a quedarnos hasta aquí por hoy. Cuídense mucho. Es ligeros. Ligeros. En los laboratorios de pesados, usted va a ir a sus laboratorios de procesos, de instrumentación, de electrónica. En los ligeros va a ir a física, química y computación. Esos están en el edificio 3, me parece, planta baja. Pero bueno, los maestros de computación no quieren venir al laboratorio. Física sí, física no sé si ya le dieron también la programación. No, profe, los de física no nos han dicho nada. No le han dicho nada. Si es que apenas la instrucción, bueno, lo que pasa es que cada carrera toma sus decisiones. Pero en ICE y en eléctrica sí ya nos dieron la instrucción desde la semana pasada. En ICA, bueno, que la academia de física es la misma que de eléctrica. Pero a ver cuándo les avisan ellos. Bueno, pues muchas gracias. No sé si tenga alguna otra duda. Si no, vamos a quedarnos hasta aquí por hoy. Por favor, trabaje el ejercicio, ¿verdad? Para ver que no tengamos ya dudas. Cualquier duda, bueno, pues aquí estoy. Estamos en contacto. Gracias, profesora. Cuídese mucho. Nos vemos mañana. Nos vemos el lunes. Gracias. Hasta hablamos. mañana. Sí, Gracias, sí, maestra. me avisa dónde anda. Bye. Hasta luego, buen día.